Las mariposas, con su belleza efímera y asombrosa transformación, han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Más allá de ser criaturas de increíble belleza, las mariposas desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas, desde su participación en la polinización de plantas hasta su importancia en la cadena alimentaria. En esta exploración detallada, nos sumergiremos en el fascinante mundo de las mariposas, desde su ciclo de vida hasta su impacto cultural y ecológico, revelando los misterios y maravillas que las hacen tan singulares. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y asombro, a medida que desentrañamos el extraordinario mundo de las mariposas. ¿Qué son las mariposas? Se les conoce coloquialmente como mariposas a las diversas especies existentes de insectos lepidópteros, del griego lepsis, escamas, y pteron, alas, generalmente voladoras, que constituyen el grupo más amplio entre todos los insectos del planeta. Algunas especies tienen hábitos diurnos y otros nocturnos, aunque predomina este último. Existen alrededor de 165.000 especies distintas de mariposas, agrupadas en 127 familias. Las mariposas han atraído la atención de los seres humanos desde tiempos antiguos. Esto se debe en parte a los llamativos colores y diseños de las alas de las diurnas, y su atracción por las flores. Además, sus larvas, conocidas como orugas, suministran alimento a numerosas especies vivas en la naturaleza. Asimismo, representan un enigma ya que, durante su ciclo de vida, la metamorfosis juega un papel central. Tal vez por eso, las civilizaciones antiguas les otorgaron importancia en su imaginario y mitología. En diversas tradiciones, la mariposa suele simbolizar la belleza, la pureza o la armonía, pero también el cambio, la transición de algo imperfecto y temporal, hacia algo extraordinario y eterno. Varios sistemas religiosos han visto en el destino de las mariposas un equivalente al destino del alma humana. Tanto así que los antiguos griegos denominaban a la mariposa, psiche, un término utilizado también para el alma y la conciencia. No obstante, el abanico de denominaciones que reciben las mariposas en Occidente es amplio, y no parece haber demasiada relación entre ellas. Su nombre en castellano proviene de la unión de María, en honor a la Virgen Católica, y el verbo posar, probablemente fruto de alguna composición infantil o religiosa antigua. Características de las mariposas. De manera general, podemos caracterizar a las mariposas de la siguiente forma. Son artrópodos e insectos. Es decir, poseen un cuerpo segmentado y provisto de miembros articulados, con un exoesqueleto de quitina que lo recubre. Además, al ser insectos, cuentan con 3 pares de patas, un par de antenas y 2 pares de alas membranosas, que en el caso de las mariposas están recubiertas de escamas coloreadas. Tienen hábitos diurnos y nocturnos. Las mariposas son criaturas aladas, que en su mayoría son activas durante la noche. No obstante, conocemos mejor a las especies diurnas, propiamente mariposas, que a las nocturnas, conocidas como polillas. Reproducción sexual y ovípara. Las mariposas adultas, como todos los insectos, son seres sexuados, hembras y machos. Retienen un ciclo de vida complejo. Antes de alcanzar la adultez, las mariposas deben nacer de un huevo en forma de larva u oruga, alimentarse persistentemente hasta acumular los suficientes nutrientes y, eventualmente, tejer un capullo o pupa, dentro del cual se producirá la metamorfosis. Finalmente, el imago o adulto alado emergerá del capullo. Son animales migratorios. Muchas especies de mariposas recorren cientos de kilómetros en sus viajes de un lugar a otro, en función de los patrones climáticos, para reproducirse y desovar. Algunas de ellas están entre las especies animales que más distancia recorren en estos viajes, trasladándose de un continente a otro. Clases de mariposas. Las mariposas pueden subdividirse en diurnas y nocturnas. Mariposas diurnas, son activas durante el día y suelen tener colores brillantes y patrones llamativos en sus alas, a menudo diseñados como forma de camuflaje, con ojos falsos, para imitar a un depredador, o colores semejantes a los de otros insectos venenosos.
Estos colores también les sirven para comunicarse entre sí o para el cortejo. Se alimentan de néctar de flores y son conocidas por su papel en la polinización. Ejemplos notables incluyen la monarca y la mariposa tigre. Mariposas nocturnas. Estas mariposas son activas principalmente durante la noche. A menudo tienen colores más apagados y patrones menos visibles en comparación con las mariposas diurnas. Muchas especies de mariposas nocturnas son polillas, pero algunas mariposas también son activas de noche. Acudiendo a criterios más especializados, los lepidópteros se dividen en 4 grupos de subórdenes: Zeugloptera, Aglossata, Heterobadmiina y Glossata. Este último es el suborden más grande y poblado, y el 99% de las mariposas actuales pertenecen a este grupo. Incluye todas las familias que poseen una probóscide enroscable. Algunas de sus principales familias son: Hesperiidae, compuesta por más de 3.000 especies de mariposas pequeñas, con cabeza grande y tórax ancho, antenas curvadas y separadas en la base. Lycaenidae, integrada por casi la mitad de las especies diurnas, es extremadamente diversa, con alrededor de 6.000 especies, descritas en todo el mundo. Esta diversidad se manifiesta en una amplia gama de formas, colores y tamaños. Nymphalidae, formada por mariposas de tamaño mediano a grande, con colores muy intensos y un par de patas delanteras más cortas que las demás. Pieridae, integrada por miles de especies de mariposas pequeñas, de alas blancas o amarillentas, muchas de las cuales liberan larvas perjudiciales para los cultivos humanos. Papilionidae, compuesta por las especies de mariposas más conocidas del mundo, de colores brillantes, vuelo diurno y con prolongación en las alas inferiores, a modo de colas. Saturniidae, conformada por especies nocturnas de mariposas de gran tamaño, muchas de las cuales tienen ojos falsos, ocelos, en sus alas, para engañar a los depredadores. Hábitat de las mariposas. Las mariposas pueden encontrarse en una amplia variedad de ambientes, desde bosques y selvas tropicales hasta zonas montañosas, desiertos y humedales. Cada especie tiene sus propias preferencias de hábitat, dependiendo de factores como la disponibilidad de alimento, refugio y necesidades de reproducción. Las mariposas residen en todos los continentes, excepto en la Antártida. Suelen preferir ambientes con abundante vegetación, especialmente aquellas que se alimentan de néctar, debido a la gran cantidad de flores y a las oportunidades alimenticias para las orugas. La mayor concentración de especies se encuentra en las selvas tropicales y en los bosques bajos y de piedemonte, aunque pueden adaptarse a prácticamente cualquier hábitat. También existen especies urbanas, en su mayoría polillas, cuya coloración grisácea o marrón se adapta al ambiente contaminado y lleno de cemento. Las perturbaciones en el hábitat, como la deforestación y el cambio climático, pueden afectar negativamente a las poblaciones de mariposas. La conservación de los hábitats naturales y la creación de corredores ecológicos son medidas importantes para asegurar la supervivencia y diversidad de las mariposas en el medio ambiente. Alimentación de las mariposas. Durante su etapa larvaria o de oruga, las mariposas cuentan con un aparato mandibular con el que se alimentan de grandes cantidades de materia orgánica vegetal, como hojas, tallos, raíces y frutos, pudiendo ocasionar daño a las plantaciones humanas. Dependiendo de la especie, algunas orugas pueden incluso ser carnívoras, alimentándose de otros insectos más pequeños. Las mariposas adultas se alimentan mayormente de néctar floral y otras sustancias líquidas que pueden succionar o lamer, utilizando su probóscide, una especie de lengua retráctil. Por este motivo, suelen frecuentar las flores, desempeñando así un papel importante en la polinización de las plantas. Sin embargo, también existen especies con un sistema masticador que les permite ingerir polen, esporas de hongos, y especies cuya vida adulta es breve y está dedicada exclusivamente a la reproducción, por lo que ni siquiera necesitan alimentarse. Las mariposas y las polillas.
A menudo diferenciamos a las mariposas diurnas de las nocturnas, tratándolas como si fueran especies radicalmente diferentes, aunque en realidad no lo son. Reservamos el nombre de mariposas para las diurnas y utilizamos polillas, esfinges o pavones para referirnos a las mariposas nocturnas. A pesar de la amplia variedad de especies con diferentes colores, formas y hábitos, las mariposas nocturnas en general carecen de los colores vibrantes características de las mariposas diurnas. También es común encontrar a estos insectos acercarse a las lámparas, atraídas por su brillo, que confunden con el de la luna, de la que probablemente se valen para orientar sus vuelos. La conservación de las mariposas es esencial a nivel individual, comunitario y global, que incluye crear hábitats adecuados, evitar el uso de pesticidas y participar en programas de monitoreo. A nivel comunitario, se pueden establecer áreas protegidas y realizar campañas de sensibilización. A nivel global, se deben abordar los problemas ambientales que afectan a las mariposas, como el cambio climático y la deforestación. Las mariposas, con su elegante danza y sus vibrantes colores, son mucho más que simples criaturas hermosas. A lo largo de esta inmersión en su mundo, hemos descubierto la asombrosa metamorfosis que las lleva desde un humilde huevo hasta su magnífico estado alado. Además, hemos explorado su inigualable importancia ecológica, desde su vital papel en la polinización hasta su participación en la red alimentaria. Más allá de su relevancia ecológica, las mariposas han cautivado a la humanidad a lo largo de la historia, inspirando arte, cultura y literatura alrededor del mundo. De esta forma, las mariposas continúan siendo una fuente inagotable de asombro, inspiración, y sobre todo, un recordatorio de la belleza y fragilidad de la naturaleza, que merece ser cuidada y preservada para las generaciones futuras. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like, y sigue curioseando. Hasta la próxima.